Vamos a hacer nuestra charla hoy día que tiene como título Conociendo la Casa de Dios. Vamos a explicar algunos aspectos del templo y también de los ornamentos que ustedes como hermandad también deben saber. Entonces nos ponemos de pie un momentito para hacer nuestra oración en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú eres el Señor de los milagros, tú siempre estás con nosotros, nunca nos dejas. A ti te pedimos, Señor, que lleves paz a nuestros corazones, a nuestras familias, y nos ponemos, Jesús, en las manos de nuestra Madre Santísima. Ella siempre nos ayuda a estar contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy brevemente, pueden sentarse, de lo que significa para nosotros el templo. Vamos a explicar algunos aspectos del templo y también de los ornamentos. Y lo primero que debemos señalar es que la palabra templo en la Biblia se aplica a Jesús, a la iglesia y al edificio donde nos congregamos para el culto, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra templo se aplica en primer lugar ¿a quién? A Jesús. En segundo lugar a la iglesia. Y en tercer lugar al edificio donde nos congregamos para el culto. Entonces, ¿quién es el templo con mayúsculas? Jesús. Jesús es el templo con mayúsculas, porque cuando entramos en comunión con Jesús, estamos en comunión con Dios. Por decirlo de otra manera, cuando entramos en comunión con Jesús, Jesús nos lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, el templo con mayúsculas, ¿quién es? Jesús. Y por eso, si estamos con Jesús, estamos con Dios, porque Jesús es el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. En segundo lugar, la iglesia es el templo de Dios. Y la iglesia como comunidad, estoy hablando de la iglesia no como el edificio, la iglesia como comunidad. ¿Por qué? Ustedes se acordarán de estas palabras de Jesús. Ahí donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Ustedes, la hermandad, son iglesia. Cuando ustedes se congregan para la oración, ustedes manifiestan que son templo de Dios. Cuando ustedes se congregan para orar, en medio de ustedes, ¿quién está? Jesús. Entonces, el templo también se aplica a la iglesia, a la comunidad orante. Y en tercer lugar, templo se aplica al edificio. Aquí tenemos este templo de nuestra querida parroquia Santa María de Nazaret. Este es el templo como edificio. Esto es lo primero que quería señalar. Cuando hablamos de templo, hablamos de Jesús, Él es el templo con mayúsculas. Hablamos de la iglesia, de la comunidad creyente, comunidad orante, y hablamos del edificio. Tenemos que reunirnos en un lugar físico. Aquí tenemos el templo, el edificio donde nos hemos reunido para orar, para dar culto a Dios. Entonces, vamos a señalar algunos puntos concretos sobre el templo físico. Esa va a ser la charla de hoy. Algunos puntos de urbanidad, que es bueno recordar. Lo primero es recordar algunos puntos de urbanidad. Le voy a hacer preguntas y ustedes me dicen sí o no. ¿Entramos al templo con perritos, sí o no? No, no se entra al templo con mascotas. Las mascotas en las casitas, en los parques, pero no en el templo. Hay personas que te dicen, pero padre, si mi perrito es una criatura de Dios, sí, es una criatura de Dios, pero los templos son para las personas humanas. Los perritos no rezan, por lo tanto, no se entra al templo con mascotas. ¿Se entra al templo con gorras? ¿Sí o no? No, por eso me alegra que algunos de ustedes se sacaron las gorras al entrar aquí al templo. ¿Se entra al templo con chicle? No. ¿Con gaseosas? No. ¿Con tu pan con chicharrón? No.
Lo digo porque me ha pasado, alguna vez me pasó en una iglesia, que un chico estaba comiendo sus chisitos y tomando su Coca-Cola dentro del templo y bonito le dije, hijito, aquí no es el lugar. Y él muy obediente salió. Hay que educar a la gente. También es importante que cuidemos las posturas. Lo primero que debemos hacer cuando entramos al templo es saludar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está en este momento la Eucaristía? En el sagrario. Por eso hay una lucecita que está prendida que indica que adentro, ¿quién está? Jesús. Entonces, cuando nosotros entramos al templo, hacemos esto, ponemos la rodilla derecha en el suelo. ¿Cómo se llama este gesto? ¿Cómo se llama? Genuflexión. Primero se saluda al dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de la casa? Jesús. Cuando entras al templo, saluda al dueño de la casa. Haz tu genuflexión mirando el sagrario. Luego ya si quieres, vas a rezarle al santo de tu devoción, a San Esperito, que lo hace todo rapidito. Pero primero se saluda ¿a quién? A Jesús. También es importante recordar que debemos saber en la misa cuándo estar sentados, cuándo estar de pie. Por ejemplo, ¿cuándo nos ponemos de rodillas en la misa? ¿En qué momento? En la consagración. En ese momento nos ponemos de rodillas. También es bueno decir que en la iglesia, cuando estamos sentados, no cruzamos las piernas porque no estamos en un cine, no estamos en un teatro. Tampoco ponemos los brazos sobre el espaldar de las bancas. Es importante también, y les pregunto, que guardemos silencio dentro del templo o estemos conversando con el de lado. ¿Es importante el silencio? Sí, es muy importante. Se cuenta que una vez un párroco entró al templo con una jaula. Adentro estaban unas hermanas. Y las hermanas le dicen, padrecito, y esa jaula es para las cotorras. No hay que cotorrear en el templo, ¿de acuerdo? Hay que guardar silencio, porque en el silencio escuchamos a Dios. Y esto conecta también con los celulares. ¿Qué debemos hacer con los celulares cuando estamos dentro del templo? Apagarlos, porque hay que conectar con Dios. También es importante cuidar la vestimenta. No estoy diciendo que hay que venir con saco, con corbata, o que las mujeres vengan como monjitas, pero hay que cuidar la modestia, el recato. Para que me entienda, yo no voy al templo como quien va uno a la piscina, ¿me entienden? Yo no voy al templo pues como quien va a la playa. No estoy diciendo, repito, que hay que venir a la tela. ¿Ya me entienden lo que quiero decir? Hay que cuidar el pudor, la modestia. ¿Qué significa el pudor y la modestia? Que no podemos vestir de cualquier manera en el templo. No quiero criticar, pero a veces uno ve que las personas no vienen al templo vestidas, sino desvestidas. Hay que cuidar eso, y lo digo con mucho cariño, ¿ya? Porque una virtud muy cristiana es el pudor, la modestia. Hay partes de nuestro cuerpo que no se deben mostrar, porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso hay que cuidar también ese aspecto. Venir vestidos con respeto. Hay que respetar la casa de Dios. Y algo muy importante, cuando estemos en el templo, abramos el corazón a Dios. Venimos a encontrarnos con el Señor. Nosotros los católicos tenemos la gracia de tener la Eucaristía. ¿Cuál es la diferencia entre un templo católico y un templo evangélico? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna vez ustedes han ido a un templo evangélico? En un templo evangélico también hay, por si acaso, ambón, hay atril. ¿Qué no hay en un templo evangélico? El sagrario. Nosotros tenemos el sagrario. Ahí está Jesús. Jesús nos ve, nos mira, nos escucha, nos acoge. Por eso, abramos el corazón a Jesús cuando estemos dentro del templo. Y otro punto más es el testimonio.
Cuando nosotros salimos del templo, ¿cómo debemos salir? ¿Alegres o tristes? Alegres. Debemos salir con el deseo de imitar ¿a quién? A Jesús. Es importante el testimonio. Si nosotros participamos de la misa los domingos, y hay que venir a misa los domingos, lo mínimo que se le pide a un católico en la misa dominical, se tiene que notar en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle, que nosotros hemos estado en el templo, nos hemos encontrado con Jesús. Por eso salimos del templo con el deseo de dar testimonio de Cristo. Entonces, estos puntitos quería remarcar con relación a la urbanidad que debemos vivir en el templo. Hay que cuidar, repito, la forma de vestir, el silencio, el recogimiento, hay que apagar los celulares, saber sentarnos, saber cuándo ponernos rodillas. Es lo que se llama el carreño de la urbanidad. Cuando era niño estudié el carreño. ¿Dónde estudió el carreño? Hoy en día lamentablemente ya no se estudia. Por eso te das cuenta en los buses que sube una señora encinta y el chibolo es el dormido. No hay urbanidad, no hay educación. Entonces también la educación tenemos que vivirla dentro del templo. Bien, segundo punto. ¿Qué es lo que nos encontramos en un templo católico? Vamos a explicar. Ya hemos hablado del sagrario. En todo templo católico hay un altar. ¿Esto cómo se llama? Altar. En todo templo católico hay una sede. ¿Cómo se llama esa silla? Sede. En todo templo católico hay un ambón. ¿Cómo se llama esto? Ambón. Repito. En todo templo católico hay un sagrario, hay un altar, hay una sede y hay un ambón. Luego voy a tomar examen, ¿ah? ¿Cómo se llama esa cajita? Sagrario. ¿Cómo se llama esto? Altar. ¿Cómo se llama esa silla? Sede. ¿Cómo se llama esto que estoy tocando? Ambón. Y todo tiene un sentido, todo tiene un sentido. La sede me lleva a Cristo Rey. El altar a Cristo sacerdote. El ambón a Cristo profeta. Repito. La sede me lleva a ¿quién? Cristo Rey. Ahí se sienta el sacerdote. Ahí no se puede sentar un acólito. ¿Quién se sienta ahí? El sacerdote. ¿Quién preside la misa? El sacerdote. Cristo Rey. Aquí se hace la consagración y el altar representa a Cristo. Y el sacerdote, cuando consagra, ¿es el padre Carlos? ¿Es el padre Pancracio? ¿Es el padre Cuchufleto? ¿Quién es? El mismo Cristo, Cristo sacerdote. El altar me lleva a Cristo sacerdote. Y desde aquí se proclama la palabra de Dios. Desde aquí se proclama la palabra de Dios. Aquí está el leccionario. Este libro se llama Leccionario. ¿Cómo se llama? Leccionario. Y este es el lugar para proclamar la palabra de Dios. ¿Y el ambón me lleva a quién? ¿A Cristo? Profeta. Cristo profeta es el que proclama la verdad. Entonces, todo este ambiente, fíjense, donde está el sagrario, la sede, el altar y el ambón, se llama presbiterio. ¿Cómo se llama? Presbiterio. En todo templo católico tenemos un presbiterio que está más arriba del nivel donde están ustedes, porque se está resaltando dentro del templo este lugar, dado que es el lugar más sagrado. Aquí tenemos el sagrario, la sede, el altar y el ambón. A ver, ahora viene el examen. ¿A quién me lleva a la sede? Cristo Rey. ¿A quién me lleva el altar? Cristo sacerdote. ¿A quién me lleva el ambón? Cristo profeta. Qué alegría tener una hermandad tan inteligente.
¿Se han dado cuenta que todo tiene sentido? Además, en los templos católicos tenemos las imágenes. Y está muy bien tener imágenes. Y se acostumbra siempre tener la imagen ¿de quién? De la Virgen María. ¿Y luego de quién? De San José. Pero, por ejemplo, si estuviésemos en el templo de San Judas Tadeo, seguramente aquí estaría San Judas Tadeo. Las imágenes nos ayudan a rezar. No hay que hacerle caso a los hermanos evangélicos cuando dicen, ¡saca las imágenes! ¡Idólatra! No. Pregunto, ¿nosotros adoramos las imágenes? No. ¿A quién se adora? Solo a Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Las imágenes nos ayudan a rezar. Nos ayudan a tener presencia de Dios. Bien. Y ya para cerrar la charla, ahora vamos a conocer lo que el sacerdote utiliza. También es importante que ustedes sepan. El sacerdote se reviste en la sacristía. Y lo primero que se coloca es el alba. ¿Cómo se llama esto? Alba. Alba en latín significa blanco. ¿Qué significa alba? Blanco. El sacerdote se pone el alba y le recuerda al sacerdote que debe tener su corazón limpio. ¿Qué significa alba? Blanco. Entonces el sacerdote se coloca el alba en primer lugar. Y luego el sacerdote se coloca el cíngulo. ¿Cómo se llama esto? Cíngulo. Y el cíngulo tiene un sentido. Le recuerda al sacerdote que debe vivir el celibato, la castidad. Hay unas oraciones que están en latín que antiguamente se usaban cuando el sacerdote se revestía. Y cuando el sacerdote se colocaba el cíngulo en esa oración, pedía al Señor que le ayudase a vivir su promesa de celibato, porque el sacerdote no se ha casado, el sacerdote se ha casado con la iglesia. ¿De acuerdo? Luego el sacerdote se coloca la estola. ¿Cómo se llama esto? Estola. La estola es signo de la autoridad que tiene el sacerdote para actuar en nombre de Jesucristo. Si ustedes ven a alguien con la estola así, es un sacerdote. Si ustedes ven a alguien con la estola así, no es sacerdote, es un diácono. ¿De acuerdo? Solamente el sacerdote puede usar la estola así. Solo el sacerdote. De hecho, los acólitos usan alba y cíngulo, pero no usan este distintivo sacerdotal que se llama estola. Y la estola le recuerda al sacerdote que tiene que cargar con la cruz de Cristo y con las cruces de sus feligreses. Que tiene que, como decimos en el mundo deportivo, cargarse el equipo al hombro. El sacerdote tiene que recordar que la vida no es fácil y tiene que asumir las cruces de su ministerio sacerdotal. Y lo último que se coloca el sacerdote es la casulla. ¿Qué he dicho? Casulla.
La casulla se usa solamente para la misa, ¿de acuerdo? No para el bautismo, no para confesar. La casulla se usa solamente para la misa. Y la casulla le recuerda al sacerdote que tiene que revestirse de Cristo. ¿Cómo tiene que revestirse el sacerdote? Revestirse de Cristo. Entonces, fíjense, cada uno de los ornamentos que usa el sacerdote tienen un sentido. A ver, vamos a tomar el examen. ¿Cómo se llama esto? Casulla. ¿Cómo se llama esto? Estola. ¿Quién es el único que puede usar estola? El sacerdote. ¿Cómo se llama esto? Cíngulo. Algunas personas piensan que con esto el sacerdote se flagela, no. ¿Ya? Sí, se ríe, pero... ¿Y cómo se llama esto? Alba. ¿Qué significa alba? Blanco. ¿Y alguien sabe cómo se llama esto? Clergyman. ¿Cómo se llama? Clergyman. También se llama alzacuello o cuello clerical. Esto, por si acaso, se saca y se pone. Me acuerdo una vez estaba enseñando a los niños los ornamentos, me saqué el cuellito y una niña, ¡ah, padre! Pensaba que tenía un tornillo aquí como Frankenstein. Muy bien. Entonces he tratado de explicar de la forma más sencilla lo que es el templo, la urbanidad de la piedad, los lugares del templo, el presbiterio, cada uno de los elementos que hay en el presbiterio y los ornamentos que usa el sacerdote. Ahora, ¿preguntas? Sí, dígame. Ya, en realidad lo principal es el sagrario, pero gracias por lo que han mencionado. La cruz puede estar o en el ábside o puede estar en el altar, ¿ya? En el altar se coloca la cruz, pero también puede colocarse en el ábside. Y lo que has dicho es verdad, es importante, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Y te respondo con lo que dijo una vez un niño en una catequesis. Un niño, Un niño le dijo a un sacerdote, padrecito, ¿cuál es la diferencia entre el sagrario y el crucifijo? Le voy a explicar, dijo el niño. En el crucifijo parece que Jesús está, pero no está. En el sagrario parece que no está, pero sí que está. ¿Han entendido? En el crucifijo parece que Jesús está, es una imagen. Pero ahí está Jesús, ahí está su cuerpo, sangre, alma y divinidad. No, ¿dónde está? En el sagrario, ¿ya? Entonces, es verdad lo que has dicho, la cruz es importante y gracias por la observación. La cruz puede ir o en el altar o en el ábside, en la pared que está detrás del altar. Y nos recuerda el sacrificio de Cristo. Bien, otra pregunta. Sí, hermana, Edith. Sí, gracias por tu intervención. La arquitectura también depende mucho de las advocaciones. He hablado de las imágenes. Si ustedes van a Santo Domingo, ahí tendremos pues la advocación de Nuestra Señora del Rosario. También están los santos dominicos. Si ustedes
van a la Basílica de Santo Domingo, van a encontrarse con santos dominicos alrededor de los pasillos. Entonces, eso también marca bastante la arquitectura y las imágenes sagradas que encontramos en los templos. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿cuál es el templo más importante de una diócesis? ¿Cuál es el templo más importante de una diócesis? La catedral. La palabra cátedra significa enseñanza. Se llama catedral porque ahí enseña quien hace de cabeza en la diócesis, que es el obispo, ¿ya? Entonces, la sede de un obispo se llama catedral. Pero también hay otros rangos en los templos. Tenemos basílicas, santuarios. Aquí en nuestra parroquia tenemos un templo relativamente pequeño. Esto no es un santuario, no es una basílica, pero hay otros lugares que tienen ese rango, basílicas, santuarios, etc. Sí, hermana Rosa. Disposición litúrgica. Ya agradezco la pregunta. No todo está reglamentado en la celebración eucarística. Hay gestos que sí están reglamentados. La consagración tiene que realizarse siempre tomando conciencia que ahí, en ese momento, se hace presente Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y por lo tanto se nos pide ponernos de rodillas. Si alguien no puede ponerse de rodillas por cuestiones de edad, enfermedad, etcétera, ya se entiende. Si puede ponerse de pie, que se ponga de pie. Evidentemente, una persona que está en silla de ruedas no le vas a obligar a que se ponga de rodillas. Pero si estamos bien físicamente, nos ponemos de rodillas. Ahora, se ha hecho la costumbre de que algunos se queden de rodillas hasta la doxología. ¿Qué es la doxología? Por Cristo, con Él y en Él. Esa es la doxología. Algunos ahí se ponen de pie. En algunas diócesis los obispos han permitido que la gente permanezca de rodillas hasta ese momento. Pero lo que está estipulado de forma ya general es que cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, ya la gente se ponga de rodillas. Pero repito, en algunas diócesis se ha extendido el momento de ponerse de rodillas hasta la doxología. Con relación al momento en que el sacerdote guarda el Santísimo en el sagrario, eso no está reglamentado. Algunas personas se ponen de pie mirando el sagrario, otros se ponen de rodillas. Hay otros que están sentados porque están haciendo su acción de gracias, han comulgado. Entonces ahí no tenemos una norma a rajatabla. En el momento en que el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según las normas litúrgicas hay que estar de pie. Ahora, algunos por piedad se ponen de rodillas y en ese sentido yo personalmente soy flexible porque es un gesto de adoración ante Jesús, aunque la norma dice que se debe uno poner de pie, pero bueno, hay personas que su piedad le llama a ponerse de rodillas, eso no está estipulado, tampoco es que esté mal, y bueno, creo que en estos tiempos donde hay tantos sacrilegios y tanta irreverencia frente a la Eucaristía, me parece que es un gesto, personalmente creo, bonito de ponerse de rodillas. La Iglesia no ha condenado ese gesto, aunque indica que lo que debería hacerse según la norma litúrgica es ponerse de rodillas. Sí.
Ya. La primera pregunta es con relación al Padre Nuestro. El sacerdote es el único que debe extender los brazos, con lo cual ya te he respondido, ¿no? Hay personas que hacen un poquito así, medio solapa, ¿no? Así. Bueno, si genera en ti piedad, tampoco vamos a estar siendo demasiado legalistas, ¿no? Pero repito, lo establecido es que solo el sacerdote extiende los brazos, solo el sacerdote, ¿ya? Con relación a los aplausos, en principio, vamos a la misa a vivirla con recogimiento, nos metemos con todo nuestro ser en la celebración. Se entiende que en algunas misas, pienso por ejemplo en misa con niños, algunas misas animadas por los hermanos carismáticos, de repente algunas canciones pueden ser animadas con aplausos. Por ejemplo, aquí tenemos la misa con los niños a las 10 de la mañana, pero sería bueno catequizar a los fieles y explicarles que la misa no es un show, ¿de acuerdo? Hay que explicarles a los fieles y a todos, la misa no es un show, no es un espectáculo, y si algún canto es alegre y gozoso, bendito sea Dios, tampoco es pecado que aplaudamos, acompañemos un canto con palmas, pero hay que explicar que uno no va a la misa como que va uno a un espectáculo. La misa no es un espectáculo, no es un show. Entonces es importante cuidar también los tiempos de silencio, el recogimiento. La misa, no se olviden, es la acción más sagrada, más santa que se realiza en el mundo. Sí. ¿Perdón? Has estado en Iquitos, mucho calor, ¿no? Bien, sí. Ya. Hay un padrecito muy particular. Sí. Ya. ¿No será un padre de Malta? Sí, yo lo conozco, es mi amigo, es médico también. Sí lo conozco, al padre Raimundo. Somos, creo, amigos, hace tiempo que no lo veo. Pero bueno, ¿a qué voy, no? Que hay que respetar las normas litúrgicas, porque si cada uno hace lo que le da la gana, mal andamos, tenemos el caos litúrgico, ¿no? Conozco al padre Raimundo, bueno, nunca lo he visto bailar, pero bueno, si ya lo has visto no dudo de ti, pero creo que hay una serie de acciones que hay que evitar en la misa, porque repito, la misa no es un show. Y además, otra cosa, la misa, quien la celebre, el sacerdote que la celebre es el mismo Cristo. Entonces, la misa que celebra el Papa o la misa que celebra un sacerdote que ayer se ha ordenado, pregunto, ¿tienen el mismo valor? Sí. Toda misa tiene valor infinito, ¿no? Y los sacerdotes tienen que respetar las normas litúrgicas, porque si no tenemos el caos litúrgico. Es verdad que el sacerdote tiene que esforzarse por celebrar la misa correctamente, por preparar la homilía, por llegar a los feligreses, todo eso es correcto lo que has dicho, pero hay límites, porque, repito, la misa no es un show, no es un espectáculo, no es un teatro, ¿no? Y entonces es muy importante, y eso lo dijo el Concilio Vaticano II, que nadie, aunque sea sacerdote, cambie las normas litúrgicas, porque la Iglesia por algo las ha puesto, para proteger el valor sagrado de la Santa Misa. Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Los hermanos evangélicos, si no critico, más bien tienen un poquito al show, tienen baterías, guitarras eléctricas, etcétera. En la Iglesia Católica tenemos la música también litúrgica, y más bien yo creo que es tarea pendiente dentro de la Iglesia Católica motivar a los músicos católicos que
promuevan el canto católico. En ese sentido, los hermanos evangélicos tienen ministerio de música bien adelantado, bien avanzado, y creo que los músicos católicos también tienen la capacidad para componer cantos católicos, con letra católica, con música católica, para que puedan ser utilizados en las celebraciones litúrgicas. Bien, ya, dos últimas, que ya tengo hambre ya. Sí. Bueno, pues los lectores tienen que subir, ¿no?, al ambón. Como ya he mencionado, estamos en el lugar más sagrado, que es el presbiterio, y siempre tenemos que respetar ese lugar sagrado. Por eso también cuando se toman fotos, bautismos, se tiene que hacer acá abajo, no se puede subir, mucho menos. Alguna vez me dijeron en un templo que habían puesto a la criaturita encima del altar. Eso no es correcto, es falta de respeto al altar. Entonces, ya he mencionado cuando he empezado la charla que hay una urbanidad dentro del templo y debemos ser respetuosos con la casa de Dios. Gracias por lo que ha mencionado. Es importante cuidar la puntualidad, ¿ya? La puntualidad es muy importante. Es el primer detalle de amor con Jesús. Si a ti te cita el Papa a las 10 de la mañana, ¿a qué hora vas? A las 11. Vas antes, seguramente estás una hora antes y estás con tu corbata, tu saco bien presentado. Respetemos a Dios, respetemos la puntualidad. Ya hemos hablado de la forma de vestir. Respetemos a Dios. Entonces, si una persona ya se ha acostumbrado a llegar tarde, no debe comulgar, es una falta de respeto. Ahora, otra cosa es que has llegado tarde porque tuviste que atender a tu mamá enferma, porque había un tráfico infernal, saliste una hora antes, pero te encontraste con una congestión vehicular de la patada. Está claro que eso escapa de tu voluntad, pero no debemos acostumbrarnos a llegar tarde a la misa. Jesús nos está esperando y un primer detalle de amor es la puntualidad. Hay que llegar 10 minutos antes de la misa. Y dentro del templo, el silencio, el recogimiento, prepararnos para la celebración. Alguna vez en broma he dicho, el último que entra en el templo es el sacerdote. Ya todos están esperando al sacerdote. Y el primero en salir cuando hay un terremoto, el sacerdote también. Bien. Ya, la hermana Rosa, la última pregunta. A ver, lo que dice la Iglesia, esto no es invento mío, es que se puede comulgar de tres formas: de rodillas en la boca, de pie en la boca o en la mano, pero, y a veces los sacerdotes no explicamos esto y deberíamos explicar, quien comulga la mano limpia, no puede ser pues que entre tu mano, abras tu mano y está acá un número de teléfono. No, pues, falta de respeto. La mano limpia. Además, tienes que fijarte que no hayan quedado partículas. Y si hay partículas, las tienes que llevar a la boca, porque ahí está Jesús. Y muy importante, hay que comulgar delante del sacerdote. Nadie se puede llevar la comunión en la mano. ¿Cuántos sacrilegios han habido? Entonces, repito, primera forma, de rodillas en la boca. A mi concepto, esto es opinión personal, no es dogma, la mejor forma, a mi concepto. De rodillas en la boca. Puedes comulgar también de pie en la boca, también. Y en la mano también está permitido, pero con unas condiciones. Mano limpia. Si hay partículas, te las llevas a la boca y comulgas delante del sacerdote. No te llevas la hostia. Hay personas que hacen esto, reciben la comunión y se hacen la señal de la cruz con la hostia santísima. Eso está mal. La hostia no es una cosa. Es el mismo Jesús, ¿ya? Muy bien, pues. Cuando una persona llega tarde, como he dicho, la misa se vive cuando uno llega en punto, o mejor dicho, antes.
Así hay que vivir la misa. Cuando las personas me preguntan, padre, ¿y hasta qué momento me vale la misa? 10 minutos antes de la misa. No me hagan esas preguntas. Si tú quieres vivir la misa, llega antes. Porque si no estamos con la mentalidad, entonces ya me vale. Si llego a la homilía ya me vale. No, llega antes de que empiece la misa. Tenga ese detalle de amor con Jesús. Cuidemos la puntualidad. ¿De acuerdo? Y para terminar, no nos olvidemos que se note en nuestra casa, en la calle, que hemos estado en misa. Sería una gran incoherencia que termina la misa y le hace la bronca a la primera persona con la que te encuentras. No. Que se note que hemos estado en misa, que se note que hemos escuchado la palabra de Dios, que se note que nos hemos encontrado con Jesús. Es lo que se llama vivir la misa después de la misa. En la misa, Jesús se ofreció por mí, luego de la misa, yo, con todo lo que hago, lo ofrezco a Dios. Gracias por su paciencia. Ahora sí ya vamos a rezar la oración final, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a centrar nuestra vida en Jesús, el Señor de los milagros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, les acompañe, pueden ir en paz. ¡Que viva el Señor de los milagros!